Con uno, Alejandra Cuyen, analista política, pues para comentarnos todo esto y lo que acaba de anunciar Mario Delgado en la alianza de Morena. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandra. ¿Qué me vas a decir, Pepe? La maestra más opositora. Unitaria. Opositora. Mira, me parece muy interesante lo que está pasando. Coincido con el presidente, va a ser una elección interesantísima la del año que entra. La oposición, en este caso PAN, PRI, PRD, claramente están buscando formar o armar una especie de referéndum a favor o en contra de la Cuarta Transformación. Y el resultado yo creo que va a ser muy interesante. Falta ver mucho de cómo va a evolucionar el país de aquí a junio del año que entra, cómo va a evolucionar el COVID, si van a tener capacidad de vacunar o no. No debemos olvidar que en Estados Unidos Donald Trump perdió la intermedia cuando no había COVID y cuando traía buenos resultados económicos, y perdió la elección presidencial principalmente por el mal manejo del COVID y porque Joe Biden, que era un muy mal candidato, fue competentísimo en el manejo del tema COVID específicamente. Yo creo que ahí la oposición, el PAN, PRI, PRD, la Alianza Va por México, si logran posicionar la agenda, si se salen del discurso de nosotros lo hacíamos bien y el pasado era bueno y son capaces de plantear una agenda de futuro, entonces tienen alguna posibilidad de ganar las elecciones intermedias o por lo menos impedir que la alianza de Morena, Verde, PT llegue a tener la mayoría en el Congreso. Es mucho lo que está en juego, Pepe. ¿No crees tú que esta alianza opositora Morena pues es mucho ruido y poco parque político frente a los hechos? Claro, estoy hablando desde una visión de la capital del país, pero hay que tomar en cuenta desde luego la opinión de los votantes en las regiones, en los municipios, en los distritos de todo el país. A ver, a mí no me sorprende que lo hayan hecho así. Lo primero que me llama la atención es que esta Cuarta Transformación, que se las da de muy distinta, se las da de anticorrupción, se las da de gran cambio, acabe aliada con el Verde. O sea, el Verde, que siempre ha sido el fiel de la balanza, y es un partido que destaca y al que se reconoce básicamente por su corrupción y por los altísimos grados de impunidad de sus dirigentes y de muchos de sus miembros. Entonces es muy curioso que sea el Verde el que llega, pero al mismo tiempo pues el Verde siempre juega de esa manera, siempre voltea y se alía con el partido en el poder, negocia un par de temitas de agenda que no necesariamente son temas que les importe, pero son temas que venden en las campañas publicitarias. Si recuerdas, el Verde siempre vende 2 o 3 propuestas y las cumple, porque eso es lo que negocia. Vamos a ver aquí a cambio de qué el Verde está entrando. Por otro lado, Morena está jugando con mucho cuidado porque aquí hay un tema con las candidaturas locales. Por supuesto, Morena va a querer meter a sus candidatos tanto para gobernaturas como para alcaldías importantes. Supuestamente hay un mecanismo de encuestas, no sabemos qué tanto van a respetar y cómo van a diseñar estas encuestas, porque a veces son un poco erráticas, pero claramente Morena pues quiere tener absoluto control sobre sus propios candidatos. Y yo creo que esa es la razón por la que la alianza es parcial. El Verde es un partido muy voraz y seguramente está exigiendo términos demasiado audaces para un partido que tiene la fuerza que tiene Morena y sobre todo la fuerza que respalda al presidente políticamente todavía, Pepe. Frente a los hechos concretos, la alianza Va por México, PRI, PAN, PRD, tendría que seguir la misma receta que aplicó López Obrador cuando recogió del piso el encono de la sociedad contra el gobierno priista vigente, en este caso encabezado por Enrique Peña Nieto, o la que recogió la sociedad cuando hizo llegar a la presidencia a Vicente Fox en el año 2000, hace 20 años. Si siguen esa táctica, pueden avanzar, aunque quién sabe si de manera contundente. Es un poco eso, pero yo creo que un poco más complejo que lo que tenía que hacer López Obrador. López Obrador en su momento, al final,
pues estaba armando un nuevo movimiento y tenía la ventaja de tener una etiqueta que no había estado en el poder, a pesar de él sí haber sido parte del PRD en su momento y de haber gobernado la capital. En la capital no le fue mal, tampoco fue, o sea, recordemos las cifras, todavía hubo crisis de seguridad y tampoco es como que fue la odisea su gobierno, pero no fue un mal gobierno en la ciudad. Y no tenía antecedentes de haber estado en el gobierno federal. De ahí que tenía una nueva etiqueta y podía levantar ese encono que estás describiendo. En este caso es más complejo porque los tres partidos ya gobernaron, el PRD en algunos estados, pero PAN y PRI a nivel federal. Los dos partidos principales que son PAN y PRI tienen... el PAN yo creo mucho mejor posicionado que el PRI. El PRI tiene un nivel de voto negativo altísimo todavía. Acabo de ver justo el fin de semana una encuesta donde hay casi 20% de la población que dice que jamás volvería a votar por el PRI. Entonces, eso es un tema que les puede pesar si no lo saben administrar y si no hacen una campaña bien armada. Y por otro lado, insisto, recordemos que son elecciones locales y la selección de los candidatos va a ser clave. Tener candidatos locales que la gente reconozca, que la gente respete, ahí las etiquetas de los partidos pueden realmente pasar a segundo plano. Y ese es el gran reto de la alianza, porque las elecciones de gobernadores van a jalar a las elecciones de diputados y ahí es donde pueden ellos lograr un verdadero resultado adecuado. Vamos a ver hasta dónde tienen capacidad de juntar a buenos candidatos y luego de generar una agenda, insisto, que no esté volteando al pasado y que no esté cayendo en el juego de la agenda del presidente. El presidente es un gran comunicador político y al tener al Frente Va por México, le están haciendo la jugada y lo están metiendo directamente en la campaña. Sabemos que no va a respetar las reglas del INE de no hablar de temas políticos, porque él mismo lo ha dicho. Entonces, ahora sí que se le pusieron todos juntitos y como dice él, por eso se quitaron las máscaras y ahora demuestran que son lo mismo. Ahora lo que la Alianza Va por México tiene que lograr es demostrar que lo que los mexicanos queremos son resultados y no nada más discurso político. Pues gracias, Alejandra, gracias por este balance que nos ubica perfectamente ya en el rincón de 2020, el año maldito desde el punto de vista político, considerando que el presidente de la República nunca ha dejado de estar en campaña por Morena y lo hace todos los días en la mañana temprano en campaña para apoyar su movimiento, para apoyar su política social, en fin, y defenestrar a sus adversarios, críticos, enemigos, quien sea quien se le ponga enfrente. Tiene un púlpito desde el cual es incontestable y la fuerza que él expresa cada mañana. Ya está haciendo política el presidente más allá de los reglamentos electorales. Y te insisto, Pepe, ese púlpito lo aprovecha no para gobernar o dar resultados de política pública, sino para fines políticos, y sus niveles de popularidad se mantienen todavía extraordinariamente bien, considerando el mal año que tuvimos, los resultados económicos, el efecto de la pandemia, el número de muertos, etcétera, etcétera, el grandísimo etcétera. Vamos a ver, insisto, yo creo que para el año que entra y en términos políticos específicamente, estemos muy atentos a la evolución de la pandemia y a qué es lo que hagan con las vacunas, no solo en el discurso, sino en los hechos. 2, a cómo se da el impacto económico de esta segunda ola y cuál va a ser el alcance en términos de empleos. Yo creo que eso va a ser muy importante en términos de resultados electorales, Pepe. Muchas gracias, Alejandra. Muy feliz Navidad. Igualmente, gracias. Bueno, muy feliz Navidad y mejores deseos para 2021.